tardes a todos. Abro el fuego en esta sobremesa de esta atmósfera tropical en la que estamos viviendo últimamente y comienzo sobre todo con los agradecimientos rápidos porque el tiempo corre. Agradecimientos a Fermín Martínez por la invitación a la Fundación Moderna, por facilitarme la posibilidad de estar aquí, y agradecimiento también a Carmen Erro, que de alguna manera es la responsable de la idea y también de que yo en algún momento empezara a hacer este tipo de cosas y de hecho montáramos un proyecto de investigación, publicáramos un par de libros sobre el proceso de industrialización en Navarra y de alguna manera nos metiésemos en un ámbito que hasta entonces estaba no demasiado desarrollado y que ahora afortunadamente ha crecido de manera significativa. Bien, mi intervención se va a centrar fundamentalmente en la formación profesional y se va a centrar desde un punto de vista fundamentalmente también histórico. Es decir, no voy a hacer ni previsiones de futuro, soy historiador, como decía el moderador, y por tanto me voy a centrar en lo que hubo, en lo que se desarrolló para apoyar, para sustentar un plan de promoción industrial que tuvo una importancia, como hemos visto ya esta mañana, significativa en el desarrollo de la industrialización en Navarra. Bien, habría que empezar diciendo que antes de la Guerra Civil existía ya un entramado de formación profesional en Navarra. Un entramado de formación profesional en Navarra que tenía fundamentalmente una característica benéfico-social. Es decir, no se trataba tanto de la voluntad de crear una serie de técnicos que colaborasen en el desarrollo industrial en Navarra, una industria que en ese momento era reducida, sino sobre todo se trataba de poner las bases para evitar lo que en aquel momento constituía lo que se llamaba el problema social. Un problema social que evidentemente preocupaba mucho a las autoridades y que en cierto modo requería soluciones más o menos significativas. En este contexto había una escuela de formación profesional que era la que desde 1927 regía los salesianos en Pamplona. Esa era la formación profesional que existía en Navarra, más allá de las iniciativas que cada una de las empresas tuviese en cada uno de los momentos. Bien, sin embargo, estas iniciativas, cuando termina la Guerra Civil, no adoptan una perspectiva nueva, sino que en cierto modo mantienen la tendencia anterior, es decir, siguen considerando la formación profesional como una iniciativa asistencial, como una iniciativa prácticamente benéfica, aquella que servía para mitigar ese problema social que de alguna manera seguía estando sin solucionar, seguía sin ser solucionado de manera absolutamente efectiva. La educación, en cierto modo, servía para tratar de solventar aquellas dificultades, aquellos problemas, para tratar de mitigar los problemas que la conflictividad social pudiese dar lugar en ese contexto concreto. O sea, alguien se podía preguntar, bueno, en el año 39, 40, 41, ¿qué conflictividad social podía haber en la Navarra de la época? Evidentemente muy reducida, pero en cierto modo se venía de una experiencia que las autoridades de Navarra consideraban altamente peligrosa y por tanto había que sentar las bases para protegerse de cara a situaciones dificultosas, de gran dificultad en épocas posteriores. Bien, esta serie de iniciativas fue cuajando a partir de los años 40 en la creación de una serie de estructuras que en cierto modo potenciaran ese afán asistencial. Ya existía la escuela salesiana, pero se le quiso dar un mayor empaque. Y en los primeros años 40 se va a tratar de configurar, de impulsar algo más esa escuela salesiana y poner en marcha también otra escuela técnica en Tudela, en este caso dependiente de los jesuitas en Tudela. Bien, ¿cuál era el objetivo? Insisto, de control social, de eliminar cualquier tipo de conflictividad, de tratar de evitar problemas en un futuro más o menos inmediato. Bueno, se constituye un patronato y a la altura de 1947 un representante de la Diputación en un congreso que se celebra en Madrid sobre formación profesional dice literalmente: estas iniciativas cubren para muchos años las necesidades de la formación obrera y de las industrias de Navarra. Estima esta corporación haber resuelto el problema de la formación profesional obrera, creyendo no ser necesaria ninguna modificación legislativa. Estaba solucionando la cuestión de la formación obrera. Claro, no deja de ser una visión absolutamente optimista, porque de hecho no pasó mucho tiempo cuando esas necesidades se mostró que no estaban en absoluto cubiertas. ¿Por qué? Porque a mediados de los años 50, como ya se ha señalado esta mañana, el crecimiento de la industria empieza a ser significativo en Navarra. No es todavía un despegue industrial importante, pero sí empieza a requerir una mano de obra crecientemente especializada que la escasa base formativa existente no permitía desarrollar con facilidad.
un síntoma evidente es que Imenasa, el año 1952, crea su propia escuela para abastecer a su empresa, para abastecerse a sí misma de personal cualificado. Una escuela que dependía de los salesianos, que estaba también regida por los salesianos, pero que muestra hasta qué punto las necesidades eran ya evidentes casi desde principios de la década de los 50. Bien, a la altura de 1955 la Diputación se da cuenta de que es necesario tomar medidas inmediatas, que bueno, no existe personal cualificado ni siquiera para la industria, la todavía débil industria que existía en Navarra, y por tanto se inician una serie de iniciativas, se ponen en marcha una serie de iniciativas, en parte para que la propia Diputación controlase ese proceso. Decía un informe de 1955, se trata de que estas enseñanzas no escapen a la acción de la excelentísima Diputación y en ellas se formen los profesionales que han de incrementar la anhelada industrialización de Navarra, en la parte que sea posible. Estamos hablando de 1955 y la industrialización ya es un objetivo. Falta todavía, de hecho esta mañana Joaquín Gortari comentaba la creación de esa comisión en el año 56 que trata de alguna manera de incrementar la sensibilidad de los navarros, de la propia Diputación en primer lugar, con poco éxito, como decía, hacia estas cuestiones. Claro, el problema es que en este contexto va a empezar una cierta disputa con las autoridades estatales. De hecho, un antiguo gobernador civil, Luis Valero Bermejo, responsable de una serie de encontronazos bastante significativos con la Diputación en los años previos, en ese momento, al frente del Instituto de la Vivienda en Madrid, decide él, desde el Instituto de la Vivienda, poner en marcha un instituto de formación profesional en Alsasua, que se crea en el año 1953. Bueno, uno puede mirar con cierta ingenuidad esta creación, pero atendiendo a lo que había sucedido y atendiendo a la situación del momento, no dejaba de ser un desafío a la propia Diputación, entrando en un territorio que no era específicamente el del Estado, por lo menos hasta ese momento. Empieza una competencia, porque no va a ser el último. De hecho, muy poco después, el Estado también va a implantar otro centro de titularidad estatal en Achantrea, en este caso. Simplemente para comentarles, se crea en 1957 y está bajo la dependencia de la Delegación de Sindicatos y de la Secretaría General del Movimiento. Uno piensa que cada delegación de sindicatos tal vez, pero ¿qué pinta la Secretaría General del Movimiento impulsando un instituto de formación profesional en Pamplona? Pues es parte de ese juego de rivalidades. Esta mañana comentaba también Joaquín Gortari la existencia de tensiones con el Estado. Bueno, es un reflejo de esas tensiones que existieron de una manera bastante efectiva. Lo que es evidente es que a mediados de los 50 existía una demanda creciente de profesionales que se formasen en enseñanza profesional y la Diputación acepta el reto y comienza el impulso de una serie de centros. En 1954 pone en marcha el de Estella, ya existía uno privado previamente. En 1959 el de Tafalla, en 1960 el de Mundial, se empieza a estudiar la posibilidad de implantar otro en Sangüesa, en Baztán. Es decir, la necesidad de incrementar, de acrecentar el número de personal capacitado para la industria de Navarra era cada vez más evidente. Seguía habiendo una tendencia muy clara a considerar estas iniciativas desde un punto de vista, casi podríamos decir, paternalista. Vamos a crear una serie de puestos de formación, a ser posible descentralizados, que estén localizados en las distintas comarcas, para evitar que la gente salga de su tierra. Esta mañana también Luis Argués nos comentaba la existencia de los agricultores a tiempo parcial. Trabajar en la fábrica y tener el campo en el que poder seguir trabajando. Pues bien, la idea era seguir manteniendo el arraigo de los trabajadores en su propia tierra, sin necesidad de moverlos. Se evitaba la inmigración a la ciudad, se evitaban los problemas de la ciudad, esa tendencia hasta cierto punto paternalista. En último término, lo que se buscaba era una modernización defensiva, es decir, conseguir los beneficios de la industria, pero sin comprometer un modelo de Navarra que evidentemente se veía amenazado si la industrialización se realizaba en una ciudad concentrando todas las industrias, etcétera, etcétera. Bien, un reflejo de estas actitudes, un informe de Diputación del año 61-62, no indica la fecha, que decía: a Navarra solo le quedan dos caminos, 61-62, industrializarse o emigrar a sus hijos. Para industrializarse necesita buenos técnicos, hijos suyos. Para industrializarse necesita buenos operarios. Para emigrar, ¿cómo prefieren que emigren? ¿Como las gentes del sur que suben a Cataluña o bien como los operarios catalanes que van a Centro Europa? Bien, insisto, preocupación hasta cierto punto paternalista, preocupación identitaria. Es decir, no vamos a comprometer lo que Navarra ha sido por hacer una industrialización de acuerdo a un modelo que no se corresponda con los elementos que caracterizan, desde el punto de vista de estos sectores dirigentes, a la Navarra de la época. Seguía este mismo informe:
No podemos olvidar tampoco que los hijos de las pequeñas localidades son la gente de solera, la gente de tradición, la gente que viene tributando a la excelentísima Diputación desde hace siglos, mientras que la gente de ciudad son muchos de aluvión. ¿Y vamos a preterir a aquellos y dar más ventajas a estos? ¿Nos extrañará después la migración del campo? Si solo por dar educación a los hijos se ven obligados a emigrar. Ante un pueblo como este, solo quiero ponerle a su consideración que tal selección conservará nuestras esencias católicas, misioneras, sociales, altruistas, que puede crear un plantel de empresarios que industrialicen sin perder nuestras costumbres y santas tradiciones, que se debe buscar caudillos que lleven a nuestra provincia a un nivel de influencia en la paz que sea el que corresponda dado el influjo que tuvo en la guerra. Bien, como ven, todavía es una retórica que depende mucho de la guerra civil. Navarra como la que apoyó la victoria en la guerra civil, como aquella que transmitió un modelo concreto que es el que hay que tratar de conservar. Lo significativo, que un texto y unas afirmaciones como estas, a la altura del año 61-62, se estaban quedando ya obsoletas. Es decir, ya no respondían a una realidad significativa. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la industrialización empezaba a ser ya una realidad que va a verse todavía más redoblada a la altura de 1964. Una realidad en la que jugó un papel muy significativo esa base de formación profesional que en los años previos se había ido constituyendo. Simplemente un detalle, a la altura del curso 63-64 había en Navarra más de 2.500 alumnos de formación profesional, lo cual indica hasta qué punto se había pasado de una única escuela después de la guerra civil, que era Salesianos, con unas decenas de estudiantes a 2.500 a la altura del año 64. En este sentido, tuvo una influencia significativa esta formación profesional en el plan de promoción industrial, en el desarrollo industrial de Navarra. Bueno, podemos decir que quizá no fue algo que se buscase explícitamente, pero lo que sí es evidente es que a la altura de 1964 existía una infraestructura educativa capaz de proporcionar por lo menos trabajadores cualificados a un nivel básico que pudiesen responder a las necesidades inmediatas de este proceso. ¿Cuál es el problema? Que en los años siguientes las necesidades se incrementaron. Es decir, ya no bastaba simplemente con escuelas de oficialía, hacían falta niveles superiores, hacían falta escuelas de maestría, escuelas incluso de ingeniería técnica. Y ese va a ser el siguiente objetivo. Ya en 1965, las reclamaciones de las propias empresas insisten en esta línea. Una carta de laminaciones de Lesaca en 1965 decía que tenían que incrementar, que iban a incrementar la plantilla de su empresa entre 300 y 400 trabajadores, pero que no necesitaban trabajadores sin formación, necesitaban gente preferentemente preparada en oficialía y maestría de las ramas mecánica y eléctrica. Respuesta de la Diputación, la creación del Instituto en Vera en 1967. Es decir, como ven, se iba respondiendo a las necesidades que se estaban planteando en este momento. Decía el técnico que escribía desde Laminaciones de Lesaca: esta empresa considera de gran interés que todos sus productores que tienen familiares en edad escolar sean conscientes de la necesidad de preparación profesional de los mismos para el futuro, ya que este paso de Laminaciones de Lesaca no es un hecho aislado, sino la pauta que en este momento siguen, o en su día seguirán, todas aquellas industrias que están situadas o tratan de situarse a nivel europeo. 1965, aquí ya no existe ningún tipo de retórica tradicional ni de recuerdos a la formación paternalista. Se está hablando de Europa, se está hablando de la necesidad de personal preparado para afrontar el reto que Europa va a suponer en un plazo más o menos inmediato. 1965, esa necesidad ya es inmediata. Por eso terminaba la carta requiriendo personal cualificado, requiriendo personal que pudiese responder a las necesidades que la empresa tenía. Se siguieron creando otros institutos a partir de este momento. En 1966 en el Izondo, en Leiza, en el 67 el de Vera, como decía, en la Cunza en el año 68, es decir, siguiendo el principio de la descentralización, evitando que todo se concentre en Pamplona, se siguen creando centros en los cuales seguir impartiendo una enseñanza lo más cercana posible a las necesidades de la empresa. Pero como les decía, no se puede quedar a ese nivel, porque exigía otra serie de personal cualificado que en ese momento Navarra no podía proporcionar. En 1966, un técnico de la Diputación, Luis Gómez Rueda, señalaba: esta necesidad de personal cualificado viene planteada ante el Plan de Desarrollo Económico y Social de la provincia, si te copia la terminología estatal y la aplica al caso de Navarra, el PPI, que necesita un número considerable de técnicos industriales. Insisto, ya no solo hacía falta
oficiales, ya no solamente hacían falta técnicos de un nivel inferior, sino que hacían falta cada vez más técnicos cualificados. Y el objetivo se plantea en obtener 750 alumnos, en este mismo informe del 66, 750 alumnos que puedan acceder al grado de ingeniero técnico. Claro, el reto era hasta cierto punto formidable porque no existía una infraestructura y de hecho la necesidad se planteaba con urgencia. Decía Gómez Rueda, Navarra se encuentra en pleno plan de desarrollo económico y social. Necesita técnicos. No tiene suficientes escuelas de maestría. Necesita un centro que adquiera carácter oficial o equiparado, ya que actualmente depende de otras provincias. Bien, no solamente se limitaba a plantear la necesidad. Indicaba también en qué aspectos. Concretamente, electricidad y metal. Esos eran los objetivos primordiales. Y a eso es a lo que se va a dirigir la iniciativa que la Diputación adopta, que es la creación de la Escuela del Sayo. Una Escuela del Sayo que finalmente se crea en 1968 con ese objetivo de crear técnicos superiores para responder a esas necesidades existentes en Navarra. En definitiva, a fines de la década de los 60, pese a las carencias, la constitución de una estructura de formación profesional se había convertido en una necesidad crucial para el proceso industrializador. La creación de capital humano supuso un reto permanente ante la magnitud de la transformación y el resultado al menos pudo servir para que el proceso se iniciara y se mantuviera con una cierta capacidad de desarrollo en los años siguientes. En este sentido, afirmar que la enseñanza profesional sirvió para que el plan de promoción industrial se consolidase y se asentara supone constatar una realidad. Como una realidad es la necesidad de apostar por encima de cualquier otra inversión en la formación de profesionales y en su consolidación laboral. Muchas gracias.